Muy buenos días, mi nombre es Marilia Santibáñez, yo soy becada de oftalmología del Hospital El Salvador y el día de hoy vamos a hablar de glaucoma, ¿ya? Pero cuando hablamos de glaucoma, todos vamos a pensar que en el típico paciente adulto mayor con factores de riesgo, pero ¿qué pasa cuando el paciente no es un adulto, sino es un lactante o un niño pequeño? En este momento el abordaje clínico y quirúrgico es completamente distinto, ¿ya? Es por eso que el día de hoy quise hablar de glaucoma pediátrico, puesto que no solo estamos tratando una enfermedad, sino que también vamos a estar tratando el futuro visual de un niño. Entonces, este es mi mapa de ruta. Vamos a ordenar de esta forma la presentación, ¿ya? Y partiendo, vamos a comenzar sobre cómo se clasifica el glaucoma pediátrico. Ya en el año 2000, el sistema pediátrico estableció la clasificación en glaucoma primario, glaucoma secundario y sospecha de glaucoma infantil, ¿ya? Dentro de la evaluación clínica es muy importante la historia clínica, los antecedentes familiares, si hay consanguinidad, un examen oftalmológico detallado, evaluación del nervio óptico y de la presión intraocular y realizar una buena agonoscopía. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente debemos buscar? Y es así que en el año 2018 la Red de Investigación de Glaucoma Infantil publicó un mapa guía diagnóstico respecto al glaucoma pediátrico, en la cual nos dejó todo ordenado lo que debíamos buscar, ¿ya? De acuerdo a estos signos clínicos, si es que habían igual dos o más, ¿ya? Estos se clasificaban de acuerdo a glaucoma secundario catarata, ¿ya? Glaucoma asociado a enfermedad sistémica no adquirida, glaucoma asociado con enfermedades oculares no adquiridas, glaucoma asociado con condiciones adquiridas, glaucoma primario y glaucoma juvenil de ángulo abierto. Y si solamente existía un criterio de diagnóstico, se realizaba sospecha de glaucoma. Entonces, para ordenarnos, vamos a comenzar por cada uno de estos signos clínicos y los vamos a explicar bien, ¿ya? En primer lugar, la presión en niños, en recién nacidos, es baja, como ven acá, respecto a los adultos, ¿ya? Sin embargo, los glaucomas infantiles, la presión tiende a ser muy alta, entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Con respecto a la presión en niños, también en adultos, el Goldman es el gol estándar, ¿ya? Sin embargo, en pediatría tenemos que no todos los pacientes son colaboradores, por lo tanto, tenemos otras opciones como el Perkin, el ICER, ¿ya? Que es el Perkin nos permite tomar mediciones en posiciones supinas, sentado, y es muy útil sobre todo en los exámenes bajo anestesia. El Tonopen es un dispositivo portátil, ¿ya? Pero lo malo es que presenta una gran variabilidad, sobre todo en presiones muy altas, ¿ya? Respecto al tonómetro de Eicher o de rebote, la ventaja que tiene es que es una sonda y no se necesita ocupar anestesia. Y se puede tomar en distintas formas en el niño, en el caso de las versiones Eicher Pro y el Eicher IC200. Y los tonómetros de aire, que a pesar de no ser precisos en las condiciones extremas, es muy útil en cribaje en niños. Así que si tienen niño y tienen la posibilidad de tomar tonómetro de aire, háganlo. También me pareció importante en este trabajo, ya que se evaluó la concordancia entre tres dispositivos, ya entre la tonometría de aplanación de Goldman, el tonopen y el tonómetro de no contacto para medir la presión intraocular en niños. Se vio que todos los que no fueran Goldman sobreestimaban la presión intraocular en los niños, ya, y que existe una diferencia significativa entre los tres dispositivos. En general, el tonopen es más sensible al grosor corneal, ¿ya? Y la recomendación que ellos hacen es que si no tiene Goldman, ocupe el mismo tonómetro en el seguimiento, ya que el Goldman sigue siendo el gol estándar. Dentro de los efectos de la anestesia y la presión intraocular en niños, ya se sabe que la intubación y la extubación aumentan la presión intraocular debido a la estimulación simpática directa e indirecta de esta, ¿ya? Hay medicamentos atenuantes, pero que en general en la cirugía en niños no se ocupan tanto. Y se sabe que los dispositivos supraglóticos como la máscara laringia tendrían un menor incremento de la presión intraocular comparado con la intubación. Es muy importante recalcar que si es que vamos a tomar la presión en niños, hay que hacerla al inicio de la inducción, ¿ya? Dentro de los anestésicos y sedantes específicos, los que reducen la presión intraocular, son los gases que ocupamos mucho en niños, ¿ya? Los que elevan la presión son la ketamina, succinilcolina, y los que tienen cambios menores o sin relevancia clínica, tenemos las benzodiazepinas, el óxido nitroso y la clorhidrato. Con respecto a la simetría del disco óptico, es importante que debe haber una diferencia de mayor a CO2.
pero hay que tener precauciones en niños. ¿Por qué? Se vio que en el caso de los niños que tenían sospecha de glaucoma, un 83%, ay, no sé, ahí sí, un 83% se vio que llegaban por una alteración del nervio óptico, ¿ya? Sin embargo, solamente un 3% de los que fueron sospecha pasaron a ser glaucoma confirmado. Por otra parte, en este estudio se vio que el riesgo de progresión en sí era, mayor, era si tenía una presión basal mayor a 24 milímetros de mercurio y si había una lesión pericular en el niño. Por otra parte, también se ve que los pacientes que son tratados de forma quirúrgica en el glaucoma infantil, ¿ya? Hay una regresión del nervio óptico. Aquí podemos ver en la primera imagen tenemos una excavación aumentada en niños que se tomaron con RedCam y posterior a la cirugía de glaucoma, ¿ya? Se vio que había una regresión en el canal escleral. En pacientes, y esto también se vio en pacientes que también estaban tratados de la presión intraocular. Entonces, también por lo mismo, se cree, digo, porque no hay estudios concretos en niños, ¿ya? Que la histéresis sea distinta, ¿ya? En este estudio se hizo una histéresis corneal con Corbis ST, en la cual se agrupó a pacientes ya adultos que tenían el diagnóstico de glaucoma infantil, ¿ya? Y se los vio versus el control. Y lo que se observó es que los pacientes con glaucoma infantil comparado versus sujetos sanos, ¿ya? Su biomecánica era más deformable, con menor capacidad de recuperación, y en este trabajo infieren que esto podría reflejar una viscoelasticidad reducida y una mayor susceptibilidad al daño glaucomatoso. Con respecto a las estrías de Huff, ¿ya? Muy cortito porque lo voy a nombrar más adelante, ¿ya? Que son horizontales y además adelante vamos a ver la diferencia con respecto a los desgarros de la décima. Respecto al grosor corneal, lo ideal es medir la paquimetría ultrasónica, eso es el gold estándar, ¿ya? Se sabe que en general los niños con glaucoma que van a tener riesgo de glaucoma tienden a tener grosones corneales mayores. En este estudio del 2011 del PEDIC es súper importante también lo que les decía de los antecedentes clínicos, porque se vio que en una cohorte de blancos e hispánicos son muy parecidos los niveles de paquimetría. Sin embargo, en población africana, ya las paquimetrías son distintas y la curva se comporta distinta. En general tienden a ser más delgadas. Entonces es importante también identificar el tipo de etnia. En este otro estudio multicéntrico se midieron 3 grupos de controles sanos con pacientes con glaucoma y con factores de riesgo de glaucoma, ya como afaquia, pseudofaquia, aniridia, y se observó que en promedio los pacientes tienden a tener una córnea más engrosada. Y en este último estudio, en general los pacientes con glaucoma o con riesgo de glaucoma presentaron los grosores corneales mayores, con una menor densidad de células endoteliales, pero se vio que sin diferencias en las densidades vasculares retinianas o coroideas, en comparación a los sujetos sospechosos versus los normales. Por otra parte, dentro de las alteraciones que pueden haber en la córnea, las opacidades corneales, tenemos que tener en mente la mnemotecnia llamada Stumpet, ¿ya? S de esclerocórnea, ¿ya? U de úlceras corneales, D de desgarro de la téseme. Acá quiero ver que en el A, ya, si se fijan, las estrías son de forma horizontal. En comparación la figura B y C, las estrías asociadas a desgarro de la téseme son verticales. Y siempre preguntar por el antecedente de forceps. Dentro de la mucopolisacaridosis, aquí quiero detenerme un poco, ¿ya? Esto es una enfermedad del sistema en la cual hay un depósito anormal de glucosaminoglicanos, ¿ya? En la cual estos se van a depositar en los queratocitos corneales y en el estroma extracelular, y esta acumulación va a alterar la organización de las fibrillas de colágeno, entonces hace que la transparencia corneal no sea la misma. Por otra parte, estos mismos depósitos pueden hacer que el grosor corneal aumente, ¿ya? Que hacer disminuir el ángulo y depositarse en el iris. Por lo consiguiente, estos pacientes que van a tener más riesgo de hacer glaucoma.
Por otra parte, nervio óptico también se puede dañar tanto por el depósito de material como por la hipertensión endocranial secundaria que puede coexistir en estos niños. Ahí sí. La P de Peters, ¿ya? Eh, en el desarrollo embrionario, lo normal es que la sexta y novena semana de gestación, las estructuras que son derivadas de la cresta neural y del mesénquima preóptico, que son el endotelio corneal, el adésemen, el iris cristalino, en esta enfermedad no se separan o migran correctamente. Esto va a dar lugar a defectos de la membrana de adésemen y el endotelio corneal va a haber opacidades estromales centrales y adherencias anormales, no sé si en el B y en el C se ven que hay adherencias normales entre el iris y la córnea o entre el cristalino y la córnea. ¿Ya? De esto se describen el tipo Peters 1 y tipo Peters 2 y también se ha descrito el Peter Plus, ya en la cual se asocia talla baja, dismorfias faciales, braquidactilia y discapacidad intelectual. Dentro del edema, ya tenemos el TED, que es una distrofia endotelial que afecta el endotelio corneal. Si se notan, se observa una córnea que tiene una opacidad difusa y que tiene una coloración más azulada, ¿ya? Es importante también preguntar en estos niños por la asociación a sordera. ¿Ya? No hay un tratamiento médico efectivo, algunos médicos prefieren esperar porque hay veces en las que regresa y en otros que más realizan tratamiento quirúrgico como queratoplastía endotelial. La de dermoides, que es un amartoma congénito benigno, compuesto por tejidos ectópicos de las capas germinales ectodérmicas y mesodérmicas, en las cuales se desarrollan anormalmente y se observan esta particularidad que se ponen en la córnea o en la unión esclerocorneal. Dentro del diámetro corneal, ya el gol estándar es hacerlo con compás. Ya aquí tenemos una tabla de los diámetros corneales cuando van a ser sospechosos. Pero ¿qué pasa? Que en un niño no se va a dejar medir, obviamente, con un compás. Entonces tenemos la opción de ponerle una regla en la cabeza y tomarle una foto, que esto nos va a dar un diámetro corneal aproximado en los niños. Respecto al incremento del largo axial y la miopización, ya eh, el largo axial va a tener un crecimiento que es trifásico. Primero es rápido entre los 0 a los 2 años, después es moderado y ya se estabiliza después de los 6 años. ¿Ya? Por otra parte, las queratometrías son muy altas al nacer, ¿ya? Ahí sí se ve. Son muy altas al nacer, cerca de 53 dioptrías en prematuros. Después hay un aplanamiento rápido a los 6 meses y después se estabiliza dentro del primer año. Por otra parte, lo normal del desarrollo en el niño es que exista una hemetropización del ojo y que las miopías como manifestación aislada ya es más prevalente que aparezcan en edades más tardías, posterior a los 6 años. Aquí en este trabajo se midió con ecografía el largo axial de los niños y aquí en la cual los pacientes con glaucoma congénito se vio que se salían de la curva de crecimiento normal. Respecto, ahora vamos a hablar sobre los tipos de glaucoma, ya muy cortito. Dentro de glaucoma primario congénito, su incidencia es entre 1 en 10.000 o 1 en 30.000 nacidos vivos y es súper importante la asociación con consanguinidad, ¿ya? Sobre todo en países como Arabia Saudita y la población romaní eslovaca, en la cual la incidencia aumenta a entre 1 en 2.500 nacidos vivos y 1 en 250 nacidos vivos. En general hay mayor prevalencia en hombres, ya que en mujeres, y el glaucoma se asocia a mayor ceguera infantil, ya representa entre un 7 a un 18% en los niños en escuelas para ciegos. Dentro de la etiología y genética, el 90% van a ser casos esporádicos. Dentro de las mutaciones tenemos que saber el gen principal que está involucrado, que es el CYP1B1, ¿ya? Hay otros genes asociados que no voy a hablar, y dentro de la herencia es típicamente autosómica recesiva con penetrancia incompleta. Dentro de la fisiopatología, ¿ya? En el año 1980, el doctor Maul descubrió que el problema era un desarrollo anómalo del trabéculo, ¿ya? Había un bloqueo del drenaje del humor acuoso, por lo tanto esto aumentaba la presión intraocular. Y esto obviamente iba a producir un daño progresivo en el nervio óptico.
Dentro de la triada clásica vamos a tener una epífora, ¿ya? Con un blefarospasmo y una fotofobia. Y en general estos niños, si es que no se tratan, van a ser buftalmo. Dentro del glaucoma juvenil de ángulo abierto, ¿ya? Es súper importante que estos niños tienen una presión elevada en el diagnóstico, ¿ya? Se genera un aumento axial a costas del segmento posterior. Por lo tanto, la biomicroscopía y la gonioscopía van a ser de apariencia normal, no hay alteraciones en la córnea o no hay buftalmo, ¿ya? Generalmente es más frecuente en niños y adolescentes y la progresión de los campos visuales se va a ver afectada entre una mayor presión intraocular tengan en el seguimiento. Dentro del glaucoma post cirugía catarata, ya lo que nos dejaron los estudios guías nos dicen que las cataratas congénitas operadas menor de los 6 meses de edad de riesgo de generar glaucoma a un año post cirugía es del 22%. En cambio, a 10 años de haber sido operada de cataratas, de un 40%, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo para glaucoma, después de una cirugía glaucoma, o sea, de cataratas, perdón, se vio que la cirugía precoz, menor a 4 semanas de edad, y el microftalmo, microcórnea eran factores de riesgo muy importantes, ¿ya? Y que el 93,9% de estos tipos de glaucoma son de ángulo abierto. Dentro de los glaucomas asociados tenemos enfermedades o síndromes no adquiridos, ¿ya? Dentro de ellos los más importantes son el síndrome de Down, ¿ya? Alteraciones del tejido conectivo, ¿ya? Vamos a tener desórdenes metabólicos como la mucopolisacaridosis, ¿ya? Y también tenemos el síndrome de Lowy, que hay una asociada a una discapacidad intelectual y que estos pacientes van a tener glaucoma y catarata al mismo tiempo. Dentro también tenemos la facomatosis, la neurofibromatosis, el Stueber y la Rubinstein-Tarby y la rubiola congénita. Dentro de las anomalías, los glaucomas asociados a anomalías oculares no adquiridas, ya tenemos las digenesias del segmento anterior, como la aniridia, el Axenfeld-Rieger. Aquí quiero detenerme un rato porque es importante que los pacientes que tengan parte del espectro de las Axenfeld-Rieger, el riesgo de generar glaucoma es de un 75%, por lo tanto el seguimiento tiene que ser de por vida, ¿ya? Dentro del glaucoma secundario, eh, tenemos todo lo que no fue anteriormente y que son asociados a injuria quirúrgica que no sea por catarata, ¿ya? Inducida por esteroides, trauma, tumores y uveitis. Recordar que los niños producen mayor inflamación y que son más sensibles a los esteroides. Dentro del diagnóstico diferencial de glaucoma pediátrico en general, ya tenemos que tener en mente, dentro de la epífora, alguna obstrucción del conducto nasolagrimal, conjuntivitis, lesiones corneales, queratitis, uveitis. Dentro de las opacidades corneales, ya lo vimos ya, el Stumpet. Dentro del agrandamiento corneal puede ser un paciente con una miopía axial elevada o que tenga una megalocornia, y dentro de las alteraciones del nervio óptico, que puede ser una excavación fisiológica, ya que pueda tener algún coloboma, alguna atrofia del nervio óptico o una hipoplasia o una malformación del nervio óptico. Ahora ya nos pasamos a los principios del tratamiento. La meta es la reducción de la presión intraocular, ya que esto nos va a ayudar a preservar la función visual del niño. Ya tenemos dos targets, que es el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico, en el caso de los niños, es distinto a lo que hacemos en adultos. ¿Ya? Dentro de la primera línea va a ser el timolol, que es cada 12 horas en colirio, y en otros países que tienen gel es una vez al día. ¿Ya? Siempre preguntar por antecedentes de asma, bradicardia y bloqueos, ¿ya? Y en segundo lugar, dentro del tratamiento médico tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica, ¿ya? Tanto en su forma oral como en su forma tópica. Siempre es importante que para disminuir los efectos secundarios, ocluyamos los puntos lagrimales, ¿ya? Es súper importante explicarle eso a la mamá. Ya en tercera opción tenemos se me olvidó decir que en el punto anterior en general se parte con tratamiento mixto, ¿ya? Beta bloqueo con inhibidor de la anhidrasa carbónica como dorsolimida timolol. Y dentro de los análogos de prostaglandina, ya cabe destacar que en los niños, a diferencia de los adultos, no es tan efectivo. En general, reduce la presión entre un 15 a un 20%. Y por otra parte, dentro de los agentes mióticos, no se ocupa mucho, en general se ocupa prequirúrgico, ¿ya?
Y lo súper importante que quiero recalcar es que en los niños no ocupar agonista alfa-2 adrenérgico, ¿ya? Sobre todo evitar en menos de 2 años 20 kilogramos porque pueden generar una depresión respiratoria, coma hipotensión. Ya se dicen que la proclonidina tiene menor penetración cerebral que la brimonidina, pero aún así, alerta, alerta. Dentro de la cirugía, el tratamiento es la cirugía del glaucoma pediátrico, ¿ya? Dentro de las cirugías tenemos la cirugía de ángulo, que va a ser nuestra primera lección. Si es que la córnea está clara, podemos elegir la goniotomía, ¿ya? Y en el caso de la lección opaca, una trabeculotomía. También está descrito la trabeculectomía, que ahí voy a referirme, por eso está en asterisco, los dispositivos de drenajes, ya en caso refractario, y la ciclofotocoagulación como tratamiento coadyuvante. Dentro de la goniotomía, ya se describe la goniotomía clásica que podemos tratar hasta 120 grados de la malla trabecular. Se produce no sé si se ve acá, ahí sí. Se produce una incisión directa sobre la malla trabecular y esto va a través de una lente de gonioscopio, ya se va entrando a la malla trabecular. ¿Ya? Es importante que debemos en estos pacientes colocar pilocarpina miostat para achicar la pupila. Se puede ocupar un bisturí o una aguja o incluso hasta se describen agujas desechables de calibre 25. También se han descrito dentro de la goniotomía clásica unas derivaciones que las voy a nombrar solamente, que es la goniotomía asistida con microcatéter, que puede abarcar hasta 360 grados, con cuchilla de Cajut, la circunferencial con sonda de trabeculotomía, que es el TRAP 360, el OMNI, que pueden llegar entre 180 a 360, y la goniotomía asistida con láser argón o láser jack, ¿ya? En este video que me facilitó el doctor Pule, ya el doctor realiza una goniotomía más un GAT en 360 en una paciente pediátrica. Como se observaron, acá lo que está haciendo lo hace con Prolen 5.0, hace un bulbo ya con esto. Después de eso comienza a hacer la goniotomía que se observa ahí, ya ese es acá se observa. En general, recordar que los niños no es la misma anatomía, ya en general tienden a tener iris más levantados, no se observa bien el trabeco. Acá vemos cómo pasa el prolén, ya, hasta que llega a la otra puntita que se observa ahí, empieza a asomarse. Después de esto, el doctor va a tirar el prolén y acá vamos a ver cómo se observa un reflujo de sangre. ¿Ya? Es importante que tanto en la goniotomía como en el GAT va a haber hipema. ¿Ya? Si es que no hay hipema es porque algo sucedió y no se realizó bien. Dentro de la trabeculotomía, ¿ya? Esta es una incisión externa, ¿ya? Aquí lo malo es que ya tenemos que ocupar conjuntiva. Entonces, para poder exponer el canal de Schlemm. Aquí se va a identificar el canal y mediante un instrumento llamado trabeculótomo vamos a insertarlo ya dentro del canal y se va a rotar a cámara anterior. Entonces, por el lado derecho y después por el lado izquierdo, ¿ya? En general dice que se abarca entre 120 grados y acá vamos, les voy a mostrar. Ujú. No, espera, dame un segundito. Ahora sí. Una trabeculotomía usando eye-track, ¿ya? Que a diferencia del Prolen, esta es una sonda que tiene una luz, entonces, sobre todo en córneas que son opacas, permite saber en qué punto anatómico estamos, ¿ya? Eh, este es un microcatete, como ven acá, se va a acceder al canal de Schlemm, ¿ya? Y, un poco lento, sorry, el internet. Y como ven, esta sonda tiene una luz que nos va a indicar en qué parte del canal de Schlemm estamos. Entonces va a comenzarse a enhebrar, el cirujano comienza a enhebrar y ahí no sé si se ve bien, debería, ah no, es que va más atrasado. Sí, va atrasado de lo que estoy diciendo, lo que ustedes ven, sorry. Acá se ve la luz que va, una luz roja, no sé si la pueden ver. Sí, está atrasado el... Sí, sí, ya. Bueno,
Bueno, todo esto para decirle que después de esto se hace lo mismo que la técnica de GAT, ¿ya? Se procede a sacar la sonda y si se ve acá debería haber un reflujo con IPEMA. Esta lástima que no se vea tan bien por el internet. Acá lo tira la sonda y acá va a haber IPEMA. Ya el IPEMA es normal, tiene que existir, es algo que tiene que suceder. Aquí se generó una trabeculotomía en 360 grados. Ya. Ahora sí. No, está como más. No, está como. Hay un delay, parece, ¿o no? No. Ah, ya. Ya. Dentro de la cirugía de ángulo, ya es nuestra primera lección, ya. En general, el éxito de la goniotomía clásica vente un 30 o 65%. De la trabeculotomía estándar, menor a 180, con trabeculotomo puede ser entre un 40 y 80%, y la trabeculotomía circunferencial con 360 grados va entre un 10 a 94 según la serie. Es súper importante recalcar que va a haber IPEMA, ¿ya? La cirugía filtrante en general en niños no se recomienda tanto, ya más que todo el éxito no es tan bueno, entre un 50 y un 80, entre un 50 a un 87%. En los niños también tenemos que tener en cuenta que no es un ojo de un adulto, es un ojo que va a tener buftalmo, va a hacer falta de rigidez escleral, va a tener una respuesta cicatrizal que es mayor, ¿ya? Por otra parte, también está el riesgo de endoftalmitis, son niños, no van a quedarse quietos, ya van a tocarse los ojos, ¿ya? En la literatura internacional se describe y se describe con mitomicina C según el protocolo de Morfield, ¿ya? Dentro de los dispositivos de drenaje tenemos la válvula de Amet, el tubo de Paul y el tubo de Berber, ¿ya? En general está indicado tras una falla o una contraindicación de trabeculectomía. La colocación usualmente es superotemporal y en algunos prefieren nasal inferior para preservar conjuntiva, ¿ya? Dentro de las complicaciones puede ser la erosión del tubo, la migración del contacto corneal o que también puede generar cataratas, ¿ya? Lo que nos va a fallar y nos va a jugar en contra va a ser las mismas condiciones del niño, ya por tener una mayor inflamación, una mayor cicatrización, incluso algunos tienden a realizar cápsulas fibróticas alrededor del drenaje. En general, el éxito para la válvula de Amet a 5 años de un 55%. En el tubo de Paul no se sabe, porque recién, hay estudios solamente recientes, y en el tubo de Barbel al año va entre un 80 y 95% y a los 5 años menor del 50%. En este estudio, como dentro de los nuevos ya de glaucoma Paul, aquí es una corte de un año, ya, en la cual el tubo Paul sirvió para reducir la presión, sin embargo, falta estudio para definir cómo va a ser la curva de supervivencia de Kaplan. Aquí cortito quise traer este estudio que me facilitó el doctor Juan Pablo López y el doctor Juan Pablo Ramírez, que es una cohorte que ellos hicieron en el año 2020, de una cohorte respectiva, en la cual mostraron los resultados de su implante de AMED, ¿ya? Ellos mostraron que ayuda a reducir la presión, ¿ya? Y que también ayuda a reducir los medicamentos. Sin embargo, a largo plazo no es buena la sobrevivencia. Ya finalizando, es importante saber que el glaucoma pediátrico tiene un rol multidisciplinario. Es importante tener a la mano un oftalmopediatra, un glaucomatólogo, un genetista, un pediatra y un anestesista pediátrico. Dentro de los controles postquirúrgicos, esto es una rueda. Ya vamos a tener vigilancia siempre estrecha. Corticoides extendidos en niños. Ya hay que revisar que no hay hipotonía ocular, inflamación, infección. Ya hay que medir las presiones intraoculares cada 3 a 4 meses durante al menos 2 años post cirugía. Hay que hacer una refracción cicloplégica. Esto es súper fundamental, nosotros a veces lo miramos a huevo, pero es importante corregir los errores refractivos y tratar la ambliopía, ¿ya? Porque este es el pilar que nos va a ayudar en el éxito visual y la rehabilitación integral de estos pacientes. Por otra parte, el seguimiento de nuestros pacientes es de por vida, ¿ya? Idealmente cada 6 meses, midiendo la presión, largo axial, diámetro corneal, paquimetría y haciendo fondo de ojo.
Ya finalizando, también es importante tener en consideración que el glaucoma infantil va a afectar la calidad de vida de los niños y en la familia. Ya en este metaanálisis se observó que los cuidadores van a presentar niveles moderados altos de carga emocional y cerca de un 69% va a presentar síntomas depresivos. Entonces es importante la educación a los padres y cuidadores, ¿ya? Es importante la detección temprana, la adherencia al tratamiento y los seguimientos posteriores y avisar a los padres que esto puede recurrir y que puede necesitar más de una cirugía. Ya, eso. Muchas gracias.